En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer el cambio de color en el Mosaic Crochet cuando queremos incorporar un tercer color. Entonces vamos a ver las diferentes maneras de hacerlo, bien cuando los puntos son bajos o cuando los puntos son altos o cuando hay puntos especiales. Vamos a ello. Para incorporar el color inicialmente hacemos un punto bajo y ya incorporando el color que queremos incorporar terminamos el punto. Entonces tiramos un poco del hilo y ahora aquí iremos escondiendo las hebras y el hilo que no utilizamos. Vamos haciendo los puntos bajos porque al ser la primera incorporación del color todo van a ser puntos bajos independientemente del gráfico. Y vamos escondiendo la hebra del color incorporado y también el color que no utilicemos. Así queda escondido detrás. Cuando tengamos los puntos que queremos, ahora aquí hacemos igual, un punto bajo, pero ya lo cerramos incorporando el otro color. Ahora aquí esconderemos durante 3 puntos, será suficiente el color que hemos dejado y cortamos la hebra. En este caso corto el hilo porque como hay bastante distancia hasta que se vuelva a incorporar el color, pues no hace falta, pero también podemos ir escondiéndolo por detrás hasta que lo volvamos a necesitar. Debemos hacer el cambio de color unos puntos antes de que lo necesitemos. En mis patrones viene indicado con un cuadrito rojo donde debemos hacer el cambio. ¿Veis? Aquí 2 puntos antes de que necesitemos el color y hacemos el cambio así como hemos hecho antes. Y ahora tendremos que hacer puntos altos e iremos enganchando por la parte de atrás las hebras que queremos esconder. Entonces hacemos punto alto y ahora antes de terminarlo cogemos el bucle de la fila anterior y terminamos el punto. ¿Veis? Empezamos el punto, cogemos de la fila anterior el bucle trasero y terminamos el punto. Y así vamos a hacer en cada uno de los puntos altos que nos encontremos en el gráfico. Ahora al llegar al final, así como hemos hecho antes, recordad que tenemos que hacer unos puntos más. En este lado basta uno. Entonces hacemos el cambio de color y escondemos la hebra que vamos a dejar. Durante 3 puntos basta para que quede enganchada por la parte de atrás. Y ya sabéis que en este caso, como es muy largo, lo corto, pero si no podríais seguir escondiendo el hilo hasta que lo volváis a necesitar. Ya sabéis que los puntos especiales en realidad son la combinación de un punto bajo, un punto alto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Solo vamos a enganchar por la parte de atrás la hebra en los puntos que en realidad sean un punto bajo o un punto alto. Vamos a ver cómo. Aquí incorporamos el hilo, ya sabéis que 2 puntos antes de que lo necesitemos. Aquí como son puntos bajos vamos enganchando y veis, aquí es un punto diagonal, entonces no enganchamos, no vamos a complicarnos. Pero en el punto que va encima de la diagonal, como es un punto bajo, sí vamos a enganchar. Entonces, siguiendo el gráfico, vemos que ahora vamos a hacer un punto alto y enganchamos como hemos visto en la parte anterior de cómo enganchar los puntos altos. Los bajos ya veis que es muy fácil y los altos así pasamos y terminamos el punto. Vamos haciendo y aquí otra vez al tratarse de una diagonal pues no vamos a enganchar nada. Saltamos uno y ahora sí que enganchamos porque son puntos bajos. Hacemos 1 o 2 puntos, cambio de color
enganchamos la hebra que vamos a dejar atrás, que ya no vamos a necesitar, y cortamos el hilo en este caso. Espero que os haya gustado, no olvidéis de darle al like y suscribiros y nos vemos en el próximo tutorial.